Para terminar, vamos a recordar todo el proceso que ustedes tienen que hacer. Paso número 1. Antes de aplicar el teorema de Pitágoras, antes de determinar el coseno, primero identifica los lados del triángulo rectángulo. Y empezamos en primer lugar ¿con quién? Con la hipotenusa. Con la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. En este caso, la hipotenusa será 29. Entonces, píntelo con los colores hasta que lo domines. ¿Sí? Así es, mira, yo igualito que como lo estoy trabajando, pintamos. Eso es lo primero que identifico, la hipotenusa. Lo segundo que identificas es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo alfa. Ese es el cateto opuesto. El cateto que está frente al ángulo alfa. Cateto opuesto. Y lo pintamos de azul. Y finalmente, el cateto que está entre el ángulo recto y el ángulo alfa, ese es el cateto adyacente. Y ahí lo pintamos de color rojo. ¿Se dan cuenta? Utilizamos los colores para guiarnos. A ver, según la información que tengo en el triángulo, conozco la hipotenusa que es 29, el cateto opuesto que es 21 y el cateto adyacente que es M. Entonces, ¿qué tendría que aplicar para hallar el valor de M? El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, muy bien. Y ahí decimos lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Y como la hipotenusa es 29 y el cateto opuesto 21 y el cateto adyacente M, reemplazamos en el teorema de Pitágoras. Y ahí tendríamos la siguiente expresión. ¿Se han dado cuenta? Por eso es que es muy importante definir quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Eso es lo primero y fundamental que tienes que hacer. Y luego calculamos, ¿cuánto es 29 al cuadrado? 841. 841, muy bien. ¿Cuánto es 21 al cuadrado? 440. 441. Muy bien. Ahora, el 441 pasa al otro miembro a restar. Restando. Y tendríamos 841 menos 441. ¿Cuánto sería esa diferencia? 400. Muy bien. Y el cuadrado del m pasa como raíz cuadrada. ¿Y cuánto sería la raíz cuadrada de 400? 20. Eso significa que el valor de m es igual a 20 y observando el triángulo m adyacente. Entonces el adyacente es igual a 20. ¿Listo? ¿Qué me pidió el ejercicio? Determinar el coseno. Determinar el coseno del ángulo alfa. En el coseno hacemos cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces definimos bien el coseno. Y siempre defínanlo como es, ¿ah? Siempre escríbanlo. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Siempre es importante que escriban esto que estoy remarcando ahí. Es importante que lo escriban, siempre, para que nunca se te olvide, hasta que ya te lo aprendas de memoria, igual que la tabla de multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. ¿quién era el cateto adyacente? 20. ¿Quién era la hipotenusa? 20, teacher. 29. 29. Y lo he definido bien porque eso fue lo primero que hice. Definir bien quién era la hipotenusa, quién era el cateto opuesto y quién era el cateto adyacente. Identificar bien antes de resolver todo el proceso. ¿Listo, niños? ¿Captaron la idea? Sí, profesor. Sí, teacher. Muy Muy bien. fácil. Muy Sí, bien. profesor. Profe, ¿se le entiende?
Estuvo Profe, si lo fácil. entiende, profe, si lo entiende es fácil, pero si no lo entiende muy bien es difícil. Obviamente, ojo, y ojo, Profesor, ¿va a dejar tarea? tú puedes haber entendido muy bien, pero si te equivocas al calcular las potencias, Todo está. Profe, un error es todo. claro, si acá te equivocas en algo, por ejemplo, en vez de 29 al cuadrado, Te equivocas en tú uno, te hubieras equivocas en colocado 831, por no calcular bien la potencia, entonces, así tú sepas el teorema de Pitágoras, así tú sepas el coseno es cateto opuesto adyacente entre hipotenusa, así tú sepas todo ello, pero si te equivocas al calcular las potencias, o te equivocas al calcular la raíz, todo el trabajo está mal hecho. Por eso es que en esta parte de trigonometría, tú tienes que saber calcular muy bien. Y para calcular muy bien todas esas operaciones, es la tabla de multiplicar la operación más importante que tú debes manejar. ¿Captaron la idea? Sí, profe. Muy bien, niños. Ahora sí, una vez que has comprendido todo, ahora sí, ya recién en este momento, puedes agarrar tu libro Hacemos el libro. y puedes trabajarlo convenientemente. No se Profe, olviden, no se olviden ingresar, no se olviden ingresar a la plataforma. En la plataforma, en unos minutos, ya vas a encontrar la clase grabada en Zoom, vas a encontrar la introducción, ahí te indico qué es lo que tienes que hacer, Sí, profe. y también vas a encontrar la diapositiva ya completa, para que te puedas guiar. Ok, ¿Entendieron? teacher. Muy bien, Ok, chicos. teacher, gracias. el cuaderno. Así es, la diapositiva debes trabajarla en el cuaderno. Diapositiva. Ok, teacher. Profe, Teacher. y la página 84 y la página 85 Va. es lo mismo, o La sea, es el página mismo tema. 84, la página 84 la resuelves en tu libro. La página 85, escúchame, Adiós, la teacher. página 85 la resolvemos en la siguiente clase. Ok, teacher. No se adelante. Teacher. Ok. Ok, teacher. Bye. Cuídense mucho. Bye. Ay. Bye. Adiós.